En esta ocasión vamos a aprender cómo extraer el mes, el trimestre y el año de una columna que nos esté dando información de la fecha. Bien, en este caso tenemos aquí muchos datos, varias columnas, y la columna que nos interesa es la fecha, ¿sí? Está formateada como mes, día y año. Bien, vamos a extraer el año, vamos a extraer el trimestre y vamos a extraer el mes. Entonces necesito 3 columnas adicionales. Botón derecho y le digo duplicar. Va una, se coloca al final, una. Botón derecho, duplicar, 2, se coloca al final. Y botón derecho, duplicar, se coloca al final. Bien, entonces tenemos 3 columnas. Una para el mes, otra para el trimestre, está un poquito demorado mi computadora, ahí está, trimestre, y acá dejamos para el año, ¿okay? año. Bien, sencillo. Hemos primero creado las columnas que necesitamos en base a la fecha, duplicándolas. Cogemos el mes y nos vamos al menú transformar, transform, y tenemos la opción acá de fechas y escogemos primero, que vamos a escoger primero el mes y seleccionamos el mes, ¿sí? A ver, listo, y nos sale el mes. Acá, botón derecho, escogemos fecha, quedamos aquí el trimestre, quarter, trimestre del año, y acá quedamos en el año. Bien, año, mes, trimestre y año, ¿sí? Entonces hemos obtenido de una fecha el mes correspondiente, el trimestre el trimestre correspondiente, 4 trimestres, puede ser 1, 2, 3, 4 y el año 2005. Gracias por ver nuestros videos. Aplica esta herramienta para poder extraer los meses, el trimestre y el año. Compártelo, suscríbete, que seguiremos subiendo más videos sobre Power BI y análisis de datos.